Sierra Menera corresponde a un macizo montañoso a medio camino entre las provincias de Teruel y Guadalajara. Queda integrado en la parte central del sistema ibérico y alberga importantes mineralizaciones de hierro de gran calidad, con contenidos entre 45 y 53% de mineral. Celtíberos y romanos ya explotaban estas minas ricas en mineral de hierro y realizaban sus primeras fundiciones de esta materia prima tan significativa en esta zona. ¿Cuáles serían las distintas fases de la explotación minera? Fundamentalmente son 4 los momentos de auge de producción de hierro. El más antiguo se remonta más o menos en sus inicios constatados al siglo IV, siglo III a.C., pero el auge de la producción en época antigua abarca desde el siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Luego hay un segundo momento más de producción intensiva de producción de hierro, que es en época medieval, más o menos desde época andalusí, siglo XI, hasta el siglo hasta el siglo XIV más o menos. Luego el segundo momento de auge de la producción sería en época moderna, cuando el hierro de Sierra Menera se traslada a las ferrerías de la zona de Molina de Aragón y la Sierra de Albarracín para convertirlo en metal. Y luego ya el último momento fuerte de la producción ya es en época contemporánea, con la compañía minera de Sierra Menera, que es la que pone en explotación de forma más intensiva todo, pues porque ya se cuenta con una maquinaria fuerte como para abrir las grandes trincheras que constan ahora y demás. En esos momentos es uno de los centros productores de España más importantes a nivel de extracción de hierro, y el mineral se traslada en estos momentos a los Altos Hornos de Sagunto para su transformación en metal. Esta última fase sería la que regeneraría mucha más producción en estas minas. Sí, estamos hablando de épocas muy recientes, ya se tienen mejor maquinaria, mejores métodos extractivos, entonces es lo que implica el boom de la producción para este momento, pero claro, no tiene nada que ver un momento unas fases con otras. Estamos hablando pues eso, de épocas muy recientes donde hay una tecnología que ya permite una producción muy fuerte, una extracción muy fuerte de hierro, ¿no?, en la zona. Sin embargo, no en todos estos periodos la actividad productiva se desarrolla en los mismos términos. En las fases más recientes, los trabajos en torno al hierro de Sierra Menera se limitan únicamente a la extracción del mineral en las minas y a su posterior traslado a los centros de transformación para su conversión en metal. En cambio, en las etapas precedentes, los trabajos en torno al hierro de Sierra Menera no solo atañen a su extracción en las minas, sino también a su transformación en metal en estos mismos territorios. ¿Hay diferencias en esas 4 fases de producción de este material? Aparte de las evidentes diferencias tecnológicas, es decir, pues la explotación contemporánea cuenta ya con una maquinaria que le permite hacer grandes trincheras y extraer grandes volúmenes de mineral, pues sí que hay una diferencia fundamental entre la explotación en la etapa moderna y en la etapa contemporánea con respecto a las etapas precedentes. Mientras que en época moderna y en época contemporánea el mineral, los trabajos en torno al hierro en Sierra Menera solo se destinan a la extracción del mineral, en época antigua y en época medieval se extrae tanto el mineral de las zonas extractivas como también se realiza el proceso de transformación. Se convierte en este mismo territorio, se transforma el mineral en metal. Es lo que se conoce como el proceso de reducción. Esa es la diferencia fundamental entre un periodo y otro, porque en época moderna y en época contemporánea ese trabajo de transformación del mineral de hierro pues se hace o en las ferrerías de la Sierra de Molina, de la zona de Molina de Aragón o la Sierra de Albarracín, que ya comentábamos, o en época contemporánea que el mineral se traslada a los Altos Hornos de Sagunto para su fundición. Mientras que, pues eso, en esas etapas precedentes, los trabajos mineros abarcan tanto la extracción como la transformación del mineral. ¿Esas fundiciones las hacían aquí en las propias minas o ya en los lugares donde habitaban los trabajadores de estas minas? Esos trabajos de reducción de época antigua y de época medieval no se hacen concretamente a pie de minas, por lo menos no tenemos constancia de que se hagan en las zonas mineras en sí, pero sí en el entorno de alrededor, pues a escasos 5 o 10 kilómetros hay un montón de pobladitos que son mineros, entre otras cosas, y que junto a las zonas de poblado hay un pequeño taller de reducción donde se transformaba el mineral en metal. En esos periodos, ¿no? En época antigua y en época medieval. En la época medieval y en la época romana, ¿para qué usaban este material?
Bueno, el hierro es el metal más universal, es decir, se puede fabricar un clavo hasta una azada, hasta todo el utillaje agrícola, utillaje ganadero incluso, para transformación textil, cargadores, armas. Eso para época antigua, por ejemplo, pues material el hierro es muy utilizado en temas armamentísticos, ¿no? Y bueno, eso, lo más común es la fabricación de utillaje agrícola y ganadero, ¿no? Y el mínimo clavo, es decir, tú tienes una puerta y le pones un clavito, pues eso va a ser de hierro. Entonces es uno de los metales más universales y más cotidianos dentro del día a día. Esta es sin duda una de las características más definitorias de la explotación del hierro en época antigua y medieval, cuando surgen a escasa distancia de las áreas de ubicación de los filones numerosos poblados que se dedicaban tanto a las labores extractivas como a las siderúrgicas. En los campos de las minas nos encontramos cosas como esta. ¿Qué sería? Esto es una escoria y es el desecho resultante de transformar el mineral de hierro en metal, convertirlo en metal. Esto es lo que a nosotros nos indica que en este lugar de aquí, donde se acumulan este tipo de elementos, hay un taller de reducción de hierro, ¿no? Es lo que hablábamos de las fases productivas dentro del periodo histórico de la actividad, que se vinculan a época antigua y a época medieval. Es lo que nos indica que están haciendo trabajos de reducción junto a los trabajos de extracción en las minas. Trabajos de reducción cuyo resultado pues es la obtención del metal para luego fundirlo en las forjas, etcétera, etcétera. Y todo esto que se acumula en el entorno de Sierra Menera, muy cerca de los pobladitos celtibéricos, romanos y medievales, nos indica eso, que esa misma comunidad que vive en esos poblados se está transformando y produciendo hierro. Todo el territorio inmediato del macizo de Sierra Menera está salpicado de yacimientos arqueológicos de cronologías celtibéricas, romanas y medievales que junto a las áreas de poblado y vivienda cuentan con un taller metalúrgico donde transformaban el mineral en metal.